¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name? Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Et comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Antes de iniciar entonces el comentario de la conferencia 13ª, rasgos arcaicos e infantilismo en el sueño, hay algunas inquietudes que de pronto pueden ser en este momento debatidas o preguntadas o comentadas. Todas estas conferencias Freud las está haciendo para introducir muy poco a poco una argumentación a saber que existe el inconsciente. Pero como se trata de un objeto, el inconsciente, que no es visible, que no es tangible en el sentido de poderlo tocar, de poderlo medir, de poderlo examinar, como son los objetos de la ciencia positiva, Freud, más que verlo, lo escucha y está sensibilizando su público al hecho de que el inconsciente se manifiesta en los dichos de las personas, en particular de sus pacientes. Una forma entonces de inferir el inconsciente ha sido el análisis de los lapsus, el análisis de los olvidos, de lo que llamamos de manera general los actos fallidos. Pero todo esto es del lenguaje que él ha inferido que existe una dimensión inconsciente. Otro ángulo desde el cual él está argumentando la existencia del inconsciente son los sueños. Entonces los sueños, pues es una experiencia que es cercana a todos los auditores, a todos los lectores, puesto que todos soñamos. Y él lo que quiere demostrar es que el sueño es una formación del inconsciente, de ese objeto intangible que él quiere mostrar que existe, así no se vea. Es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, cuando descubrieron los microbios, es algo similar. La gente se enfermaba, habían pestes, no se sabía por qué, se pensaba que era el aire, se pensaba que era entes místicos que enfermaban a la gente. Incluso el no bañarse en los países europeos era una medida higiénica para no enfermarse, porque pensaban que la roña, el mugre taponaba los poros y así no entraban los malos aires que eran los que enfermaban supuestamente. Pero cuando se descubrió, digamos, el microscopio y pudieron ver que habían entidades minúsculas que no se veían a simple vista, y además descubrieron que esas eran las fuentes de la enfermedad, eso fue un gran descubrimiento, es decir, algo que no se veía a simple vista, pero que existía y que tuvieron que desarrollar un instrumento para descubrirlo, fue fundamental en la medicina contemporánea. Exactamente lo mismo pasa con el inconsciente, no se ve a simple vista, no se manifiesta, es decir, no nos damos cuenta a simple vista de que está, y es necesario un instrumento para
poder llegar a saber de él, que es el psicoanálisis, metafóricamente hablando. Entonces Freud parte de nuevo, digamos, del sueño. El sueño, tal como cualquiera lo cuenta. Tal como cualquiera lo cuenta, es lo que él llama el contenido manifiesto, porque así es como se manifiesta. Las imágenes del sueño que están allí, que aparecen, que son raras, que son ilógicas, algunas repetitivas, pero que es una experiencia a la que todo humano tiene acceso. Sueña. Sí, todos soñamos. De la misma manera que todos comemos, todos dormimos. Una experiencia próxima. Freud lo que hace es inferir, deducir de ese sueño algo más que no es evidente, que es lo que él llama lo latente. Entonces, lo que se opone a lo manifiesto es lo latente. ¿Latente qué es? Que está ahí, pero que no lo vemos. Como los microbios estaban ahí antes de que descubrieran el microscopio, pero no los veíamos. Estaban latentes, pero actuando. Y Freud opone el contenido manifiesto del sueño, es decir, el relato, la sucesión de imágenes, etc., al pensamiento latente. Él supone entonces que detrás de todo sueño hay un pensamiento latente que solamente espera cualquier oportunidad para manifestarse, pero como hay unas fuerzas que se oponen a que se manifieste como tal es en lo inconsciente, debe haber un trabajo del sueño consistente en deformar el pensamiento latente para hacerlo presentable como contenido manifiesto. Ahí es donde interviene la condensación, el desplazamiento, la representabilidad, que son los mecanismos de deformación. Todo comienza entonces como una sospecha de que detrás del lapsus hay un pensamiento que no se dijo, detrás del sueño hay un pensamiento subyacente y que simplemente, a la manera del microscopio, hay que utilizar el instrumento que se llama el psicoanálisis y en particular la interpretación para deshacer la deformación que tiene ese contenido manifiesto, y al quitar esa deformación aparece entonces el pensamiento que era latente, que era el que estaba reprimido. Entonces esa es la diferencia. Ahora, cuando lo esquematizo diciendo contenido manifiesto, luego una raya y debajo el pensamiento latente, es una manera de graficar que hay algo que está debajo de, pero en realidad no es de manera literal, no es subconsciente, no es debajo de la conciencia como si fuera subterráneo, debajo de la tierra. Son formas tópicas de ilustrar algo que en realidad no está ni en el cerebro, ni en las neuronas, ni en las motoneuronas. Recuerden la metáfora que hacía Freud. De la misma manera que la imagen que vemos en el microscopio no corresponde a nada físico en él. No es ni el lente, ni el objetivo, ni la luz, pero está ahí esa imagen. Lo mismo pasa con las instancias psíquicas. Están en algún lado y no corresponde a la materialidad que nos permite, digamos, inferirla. La única materialidad que nos permite asir algo del inconsciente es la del lenguaje. Porque es el análisis del lenguaje lo que nos permite saber esto es consciente, esto es preconsciente, esto era inconsciente. Y digo era porque si ya lo podemos decir, ya no lo es.
ya es consciente, ya se volvió consciente lo inconsciente. Entonces, un poco ese es el retomar, el repasar los elementos del sueño que, bueno, nos dice Freud en la conferencia 13 lo siguiente. Él parte de una hipótesis muy interesante, es una hipótesis darwiniana y de la época, a saber que en la historia personal de cada uno, llamada entonces ontogenética, genes ahora significa una cosa muy concreta, por eso hablamos de la genética, ¿cierto? Pero el verbo genus en griego significa origen. Por ejemplo, Eugenio quiere decir que tiene buenos orígenes, o Eugenio. Ontogenético quiere decir la vida de cada uno. Y filogenético es la vida de la especie, los orígenes de la especie. Entonces hay una hipótesis darwiniana que Freud retoma, a saber que cada uno en su vida personal tiende a repetir lo que ha vivido la especie humana. Y por eso él puede acercar el pensamiento de los llamados primitivos al pensamiento infantil, diciendo tienen rasgos comunes. Primitivo es una designación etnocentrista, podríamos decir incluso eurocentrista, porque en la época se pensaba que los pueblos civilizados eran los europeos y los que vivían, por ejemplo, en las selvas o los que vivían alejados de esos centros, viviendo de una manera más elemental en el sentido de la técnica y de la ciencia, eran primitivos. Eso cambió con, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss, que es un hombre contemporáneo de Lacan, vivió 100 años, murió hace apenas como 5. ¿Quién dijo para nada son primitivos? Y se puso a estudiar estas culturas y descubrió, al contrario, que tenían conocimientos que los occidentales no. Por ejemplo, en botánica, conocían las plantas que servían para tal cosa, para tal otra, aquellas mismas que les sirven ahora a los occidentales para descubrir, entre comillas, o realizar medicamentos que en la medicina ancestral hace mucho tiempo existían. Y descubrió también que son pueblos que tienen mitos y tradiciones orales, mientras que en Occidente, además de los mitos, la tradición de manera esencial es escrita. Somos cultura de libro. Por eso existe el libro de la Biblia, el libro del Corán, el libro de la Torá, que son como donde están los mitos y donde está el afincamiento de nuestra cultura occidental. Pero hay culturas sin libro, de tradición oral, culturas de mitos, y para decirlo de manera más contundente, el mito es la ciencia del salvaje. De la misma manera que nosotros hoy tenemos una certeza en la ciencia, y donde depositamos realmente los puntos de referencia, está científicamente comprobado, la ciencia ha realizado eso. Ese punto de creencia que nosotros tenemos en la ciencia, ellos lo tienen en el mito. Y es la forma de ellos explicar, igual que nosotros, el orden del universo, el origen de las cosas, el sentido de la vida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no tengamos en cuenta eso de lo primitivo, en este sentido que estoy diciendo, pero sí, en cambio, tengamos en cuenta una cierta lógica del pensamiento de estos pueblos sin historia, que esa es otra característica, porque el mito no tiene historia, el mito siempre recrea lo mismo. No es que en la antigüedad existía Narciso, no, un griego que cree
En el mito de Narciso no es en la antigüedad, es un asunto de dioses que son atemporales. O un cristiano, que es que los cristianos siempre es en la referencia a la historia, por eso antes y después de Cristo. Los mitos en las otras culturas son atemporales. De todas maneras, Freud reconoce en esa especie de línea de la evolución de la cultura occidental que habían formas más elementales que hoy de pensar las cosas. Entonces tiene una diferencia. Dice, el lenguaje figural, la referencia simbólica, quizás han existido antes de que se desarrollase nuestro lenguaje discursivo. Es decir, que antes de hablar, infiere, piensa, en hablar en el lenguaje articulado de hoy, en significantes, significados, signos lingüísticos, frases, oraciones complejas, textos. Tal vez había un lenguaje figural, un lenguaje de señas. Así como los animales se comunican a través de señas, seguramente fue así que comenzó, pero él dice tal vez, o sea, es una hipótesis. Y por eso llamamos arcaico o regresivo al modo de expresión del trabajo onírico. Es como si el inconsciente se expresara en un lenguaje arcaico, como si el sueño se expresara en un lenguaje de señas, de símbolos o de señales. Es de esa manera que él aproxima a las dos cosas. Y entonces dice, un estudio más profundo del trabajo del sueño podría conseguir valiosas aclaraciones sobre los comienzos de nuestro desarrollo intelectual como especie, pero también el desarrollo intelectual ontogenético, es decir, el de cada uno. Y entonces dice que tal vez la prehistoria del trabajo del sueño nos conduce a dos prehistorias, o a dos, es doble, a una prehistoria individual y a una prehistoria de la especie humana. Hay trazas de sueños, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, que alguien tuvo un sueño, un rey, y llama a un intérprete, es decir, desde la antigüedad eso tenía un valor. Pero Freud se contenta por ahora con pensar que el sueño nos está hablando de la prehistoria individual de cada uno, es decir, de la infancia. Hay entonces un elemento infantil en los sueños. Todo sueño. Una de las fuentes es la infancia. De la misma manera que dijimos que otras son los estímulos del mundo exterior, o que otras son los restos diurnos, lo vivido, escuchado, visto días anteriores. Hay una fuente infantil del sueño. Esa es la parte de la prehistoria individual, la infancia. Y por eso piensa que la referencia simbólica, aquello que aparece en el sueño como símbolo, tal vez sea precisamente la manifestación de la dimensión arcaica del pensamiento humano, primitiva, si se quiere retomar los términos. Porque el jeroglífico es eso. Está más cerca de la imagen, es un pictograma, más cerca de la imagen que del lenguaje articulado como nosotros lo manejamos. Y no es para pensar de que es menos complejo, no, hay una gran complejidad, tanto así que si no es porque Champollion tuvo la suerte de encontrarse la piedra Rosetta, no tendríamos ni idea de qué decían los jeroglíficos, sino que nos seguiría pareciendo, como para los griegos, una escritura con pájaros. Pero ahí hay ideogramas, hay figuras. También en la escritura maya, en la escritura precolombina, son ideogramas. De eso sí no tenemos ninguna noticia, porque los españoles cristianos y portugueses cristianos hicieron bien el trabajo de arrasar con toda esa literatura llamada pagana.
Pero es singular que ahí hayan símbolos, que hayan imágenes. Y Freud aproxima la imagen del sueño y el simbolismo del sueño a esa escritura originaria. Pero lo que nos parece más interesante de esto es lo que podemos manejar más que para la antropología, la arqueología, la historia, etc. Para la infancia, es decir, para la prehistoria individual. Ya que verifica Freud en sus pacientes, y lo podemos verificar nosotros en nosotros mismos, que hay toda una vivencia infantil, digamos hasta los 8 años. Los padres pueden testimoniar de eso. Ahora hacen, por ejemplo, videos caseros de cuando el niño nace, en el parto, de cuando va a la escuela la primera vez, a la guardería, de cuando hicieron el primero y segundo año, y digamos que es una manera de registrar esa historia, pero cuando alguien tiene más de 10, 12 años, difícilmente recuerda eso. Y más bien son los otros que le tienen que decir, sí, acordate que no sabías hablar mucho y decías esto, decías aquello, por eso hicimos este dicho familiar, y mira las fotos, y mira el vestido, y mira la gente. Es decir, un apoyo material, como hace el historiador, que es en las fuentes materiales como el video, la fotografía, los restos arqueológicos, los documentos, los libros antiguos, donde se infiere cómo era antes la humanidad. Nosotros, para poder reconstruir nuestra propia infancia, tenemos que recurrir, por ejemplo, a los videos caseros o a las fotografías o a los recuerdos de otros, diciendo, yo no me acuerdo, pero como tú lo dices, seguramente es así, confiamos. Porque hay una amnesia infantil. Hay una represión que recae sobre las vivencias infantiles de una manera tenaz. Como que en la latencia, luego de la infancia y antes de la pubertad, es un periodo en el cual se instalan el pudor, la vergüenza, la moral, el asco, los sentimientos de compasión y de piedad, y al mismo tiempo que se instala esa axiología nueva, hay una represión sobre toda la infancia. Hay una linda obra de Umberto Eco, recién muerto también, algo así como La Reina Lioma, algo así, que es la historia de alguien que tuvo un accidente y perdió la memoria. Entonces comienza a reconstruir su propia historia a partir de, en el depósito de la casa, comienza a encontrar los juguetes, comienza a encontrar las revistas, todo, y a partir de ahí reconstruye la infancia. Es lindo como metáfora de cómo en el psicoanálisis también se trata de reconstruir la infancia reprimida. Hay una amnesia, entonces claro, hay gente que se precia de tener recuerdos muy arcaicos y dice, no, yo me acuerdo cuando yo tenía 2 años o cuando tenía 3, pero eso es excepcional. En general hay una amnesia de todo eso, es lo más frecuente. Entonces, ahí hay un vacío de recuerdo que envuelve los primeros años de la infancia, dice Freud, y solamente queda en ese nadando, en ese mar de olvido, algunas islas que llamamos recuerdos infantiles. Hay que pensar que eso también debe tener alguna función, ese olvido. No solamente reprimir todas las cosas que se hacían en la infancia, a la luz, por ejemplo, ya de la pubertad. Cosas que un adolescente o un adulto no haría, pero que en la infancia se hacía, y por eso más bien es olvidar, porque es displacentero. Pero también hay que ver eso, qué función cumple ese olvido tan generalizado de la infancia.
Si fuera lo contrario, fuera la ficción de Borges, en Funes el Memorioso, que era aquel que era capaz de recordar todo, los detalles de los ladrillos, la coloración, el olor de los pasillos, etcétera, 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 pero recordaba tanto, que finalmente es un mar de información donde nada es relevante, donde es igual recordar las grietas en la pared que había en tal parte que, por ejemplo, la muerte de un personaje querido. Mientras que en la amnesia infantil se inunda de olvido toda la infancia y solo quedan algunos recuerdos. Casi siempre, dice Freud, bajo la forma de una imagen plástica, no de una palabra, sino de una imagen. Y dice, nos asombra mucho que precisamente ese detalle aparentemente insignificante que recordamos hubiera sobrevivido al olvido. Y entonces introduce en itálica, como ustedes lo pueden leer, una nueva noción: los recuerdos encubridores. Esas islas de recuerdo también son un material como el sueño, como el lapsus, para saber de lo inconsciente reprimido, porque amnesia quiere decir se reprimió todo lo que se vivió en la infancia. Y hay gente que ve el video y dice, si no estuviese viendo ese video, no creería que fuera yo, porque no recuerdo nada más que eso. La imagen de la playa, el ruidito, el mar y los niños corriendo, pero no más. Bueno, ahora el video viene a suplantar el recuerdo encubridor. Pero el recuerdo encubridor tiene una dimensión más auténtica, porque si se conserva como un detalle importante, por ejemplo, yo me acuerdo, dice alguien, del vestidito rojito que me habían regalado, que no sé qué, que me gustaba mucho. ¿Por qué recuerda eso y no recuerda otra cosa? No recuerda cuando aprendió, por ejemplo, a manejar los esfínteres, a defecar en el lugar que era, a ir al baño que era. No recuerda, por ejemplo, cuando aprendió a montar en bicicleta o cosas así, o cuando hizo tal ritual religioso, no, sino el vestidito rojo. ¿Por qué? Porque precisamente si se ha podido conservar esa pequeña isla de recuerdo, siguiendo mi metáfora, es porque allí hay procesos que ya Freud nos ha explicado que existen en lo inconsciente y en el trabajo de la deformación. Condensación, desplazamiento, que permite que lo importante, esté subrogado, cambiado por otra cosa que parece no importante. Pues recordamos lo insignificante, pero si se hace un trabajo de interpretación sobre ese recuerdo insignificante, se encontrará que hay una cosa más importante enterrada, que eso apenas es la punta del iceberg, eso insignificante. Los tratamientos psicoanalíticos, dice, se plantea con total regularidad la tarea de rellenar las lagunas del recuerdo infantil. ¿Por qué decir amnesia, decir olvido, esos años de la infancia cubiertos por el olvido, dice Freud, esas impresiones no quiere decir de que han desaparecido completamente, sino que permanecen como inasequibles, pero están ahí. De nuevo dice, permanecen como latentes, están ahí. Han pertenecido al inconsciente. Pero también, dice, puede ocurrir que emerjan espontáneamente desde el inconsciente. Y eso acontece precisamente por medio de los sueños. Entonces, cuando decimos que en el sueño hay una dimensión infantil, es porque eso que está reprimido de la infancia se expresa en el sueño.
retorna. O sea, los sueños son una rica fuente para uno saber de su propia infancia. Que hay gente que dice, es que yo no me acuerdo de nada antes de los 10 años. Y por más esfuerzo que hago, no. Pero comienzan a soñar y en el sueño van apareciendo elementos infantiles reprimidos. O sea que son deseos arcaicos. Son imágenes antiguas de nuestra propia vida infantil. Por eso cuando la gente llega muchas veces y le pregunta a uno, ¿y es que usted hace regresiones? Yo le digo, sí, claro. Pero no son regresiones a otras vidas, en las que todo el mundo recuerda que era un faraón, un guerrero. Yo digo que sí hago regresiones, pero a la infancia de cada uno. En el sentido de que los sueños van, ya es bastante una regresión a lo infantil individual, ya de la especie. Ahora diríamos que son especulaciones. Y entonces Freud aquí plantea un ejemplo muy impresionante, y es que dice, una vez soñé, dentro de un cierto contexto, con una persona que debía haberme prestado un servicio y que yo vi con nitidez frente a mí. Era un hombre tuerto, bajo, grueso, la cabeza profundamente hundida entre los hombros. Del contexto saqué que era médico. Por suerte, pude preguntar a mi madre aún viva, a Amalia, por el aspecto físico del médico de mi lugar de nacimiento, que yo había abandonado cuando tenía 3 años. Porque Freud nació en un lugar que se llamaba Moravia, ahorita sería entre Bosnia y Herzegovina, pero después abandonaron ese lugar y fueron a otro pueblo y después a Viena. Pero él recordó en el sueño esa imagen. Fíjese que es una imagen extraña, un tuerto grueso, bajo, con la cabeza profundamente hundida entre los hombros y médico. Le pregunta a la madre, es decir, a otra fuente, a esas mujeres que tienen una memoria de elefante, y ella le dice, cuando él le describe el aspecto físico del sueño, me enteré por ella que ese médico que lo trajo al mundo era precisamente tuerto, de escasa estatura, grueso, la cabeza profundamente hundida entre los hombros. Y también me contó mi madre del accidente olvidado por mí, a raíz del cual él me había prestado asistencia. Es decir, cuando él estaba pequeño, se accidentó y fue atendido por ese médico, pero esto cayó bajo la amnesia infantil. 3 años. Y luego en el sueño retorna el personaje, sin saber quién es. Pero fíjese que es una caracterización muy curiosa. Tuerto, bajo, grueso, la cabeza hundida. Sería como la fisonomía de alguien difícil de olvidar. Y sin embargo, eso quedó sepultado porque había un accidente. Así pues, el tener a su disposición el material olvidado de los primeros años de la infancia es otro rasgo arcaico del sueño. En ese punto es que es arcaico, porque puede disponer del material infantil. Y como ese material nosotros lo olvidamos, nos parece tan raro. El déjà vu es eso. Yo tengo la sensación de haber estado ya, de haber oído esas palabras, de estar repitiendo en este instante, y es muy asombroso, esta conversación, estas palabras, este momento. Es un recuerdo infantil reprimido, que por algún rasgo se asocia con la situación actual. Entonces, claro, es déjà vu, en francés quiere decir ya visto. Ya fue visto, ya fue vivido.
Pero en la infancia y por algún rasgo asociativo se recuerda, pero como está desconectado por la amnesia infantil, aparece como una cosa misteriosa. Entonces mejor se sobrepone una interpretación actual diciendo, debe ser de otra vida. Porque como nos pensamos inmortales y nos parece tan terrible aceptar que nuestra propia finitud y que todo se acaba allí, existe la esperanza de que reencarnemos y de que hayamos reencarnado antes. Y ahí nos entra en una dimensión muy importante, porque si la primera infancia es una de las fuentes arcaicas del sueño, y Freud ya ha estudiado no solamente los sueños, los lapsus, la psicopatología de la vida cotidiana y, como veremos más adelante, los síntomas, sino que también ha estudiado la vida sexual y la vida infantil. Entonces puede reconocer en los sueños muchas cosas de la vida infantil que nosotros reprimimos. Por ejemplo, la mujer cuyo sueño significa que ella quería ver muerta frente a sí a su única hija, ahora de 17 años, descubre bajo nuestra guía que en efecto alimentó un tiempo ese deseo de muerte. Esa hija es el fruto de un matrimonio desdichado, que pronto se disolvió. Cuando todavía la llevaba en su seno, una vez tras una violenta escena con su marido, en un ataque de furia, se golpeó el vientre con los puños para matar el hijo que estaba ahí adentro. ¿Cuántas madres, dice, que hoy aman tiernamente y quizá con una ternura excesiva a sus hijos, lo recibieron empero a disgusto y desearon entonces que la vida no siguiera desarrollándose en ellos? Y aún traspusieron ese deseo en acciones diversas, por suerte inocuas. El deseo de que muera la persona amada, tan enigmático, después proviene entonces del tiempo inicial del vínculo con ella. Por supuesto, esta mujer sueña eso y le aterra que muriera su hija, pero era porque ese deseo lo tuvo alguna vez. Es muy difícil confesar que uno deseó en algún momento la muerte de un ser querido. Eso es dificilísimo de aceptarlo. Pero un niño no tiene ningún problema con eso. Tal vez les conté, y si no les recuerdo porque siempre me divierte, que una vez un hermano, ya grande, con un hijo, el hijo estaba pequeño, le muestra un reloj de esos de bolsillo, Ferrocarril de Antioquia era, es una joya, digamos, querida en la familia. Y le dice, cuando yo muera, tú vas a heredar este reloj. Y el muchacho se queda viendo el reloj y le dice, falta mucho para que te mueras. Es decir, lo enrostró, lo confrontó con su muerte, y en cierto modo él dijo, si para tener ese reloj es necesario que tú mueras, pues quiero que te mueras. Es un deseo egoísta, infantil. Pero es un poco la mentalidad del heredero. Yo podré disfrutar de esto cuando se mueran los padres, pero duran y duran y duran y duran. Entonces nos dice Freud, puede mostrarse que gran número de parecidas mociones de odio tienen idéntico origen. Son recuerdos de algo que perteneció al pasado, pero recuerden que en el inconsciente no hay tiempo. Es atemporal. El tiempo es una noción consciente. Por eso Kant la trabaja tanto en la crítica de la razón pura. El tiempo, el espacio y la circunstancia. Pero son nociones de la conciencia. En el inconsciente no hay tiempo. Y tampoco hay espacio. Ustedes ven que es atópico. No está en ningún lugar. Lo podemos inferir del lenguaje. Pero también es atemporal.
porque soñamos con cosas que nos revuelven al mismo tiempo la vida actual con la vida infantil. Entonces estábamos como somos ahora, pero en la finca que vivíamos o en la casa en que vivíamos cuando éramos niños. Ahí se está revolviendo el elemento infantil y el elemento actual, porque no hay tiempo. Entonces, claro, en los sueños nos comportamos como niños, egoístas, como niños que queremos todo ya y todo. Así como los sueños infantiles. Yo quiero todas las fresas. Yo quiero montar en el lago y seguir y seguir y seguir. Porque los juegos, cuando los chicos están ahí bien entretenidos, no quieren parar. Y una vez y otra vez, y no se les cambia las pilas, y no hay de dónde desenchufarlos, ni tienen el switch para poder descansar, no, sigue y sigue y sigue. Así también son las compulsiones. Por ejemplo, ahora todas las madres están muy preocupadas porque los adolescentes están enganchados con los videojuegos. Y buenos estudiantes, malos estudiantes, igual, todo el mundo se queja de lo mismo, ya no quieren sino estar conectados de los aparatos, y uno les dice algo y la frase mágica es ya voy. Y ya voy es no tiene tiempo, ya voy no es dentro de media hora ni dentro de 5 minutos, y es que este juego no tiene pausa, y los hacen sin pausa, y entonces ya no quieren comer, ya no quieren ir al baño, se aguantan, y eso retorciéndose ahí por no perder la partida. Ahí hay una dimensión de no querer parar. Entonces, son recuerdos de algo que perteneció al pasado, fue una vez consciente, cumplió su papel en la vida anímica, como el odio hacia la madre o hacia el padre por no darle un capricho ya. 3 de la mañana, yo quiero un helado de fresa. Mañana, no, ya. No, ahora no podemos. Te odio, ojalá te mueras. Y el niño está ahí auténticamente, sin ninguna culpa, sin ningún problema, repartiendo el odio y repartiendo la muerte al uno y al otro y al otro. Claro, con razón eso se olvida, porque que uno recuerde eso ya grande, no, qué vergüenza yo decirle a mi mamá que la odio, decirle a mi papá, a mi hermanita, a mi hermanito, son cosas que no queremos saber. Sí, pero es que usted era muy rebelde y usted a todo el mundo le decía y le pegaba y todo lo quería de manera inmediata, en fin. Entonces, Freud infiere que en el sueño manifiesto puede suceder que la muerte de una persona querida no haga sino presentar una máscara espantable. Uy, qué horror, soñé eso. ¿Por qué soñé eso? Yo no quiero que se muera mi madre, ni mi hijo, ni mi padre, ni nadie. Mientras que en verdad significa por entero algo diverso, o que la persona querida esté destinada a ser el engañoso sustituto de otra persona. Ahora bien, él quiere conformar una prueba fáctica de que el deseo superado en la infancia se puede rastrear como algo que excita el sueño. Es decir, hay deseos infantiles que provocan los sueños. No son necesariamente sueños de adulto, con los intereses y los deseos del adulto. Puede ser cosas muy elementales. Un deseo es así rastreable con harta frecuencia como formador del sueño. Tantas veces como en la vida, alguien se nos interpone en el camino y han de ser sobradas en vista de la complejidad de las situaciones vitales. De inmediato está el sueño dispuesto a matarlo en nuestras relaciones corrientes. En la oficina, en el trabajo, en el estudio, que alguien nos dice no y nuestro deseo es ojalá se muriera mi jefe, ¿para qué? Que me negó el permiso. Pero
uno adulto no va a reconocer una cosa de esas, pero la puede soñar. Y bien, tenemos sueños asesinos. Así se trate del padre, de la madre, del hermano, del cónyuge. Nos asombró muchísimo esta perversidad de la naturaleza humana, dice Freud. Hay una perversidad en la naturaleza humana que la vemos. Dice, por cierto, no nos inclinamos a aceptar con más exactitud la interpretación de ese sueño, pero advertimos cuál es el origen de esos deseos que encontramos en el pasado y descubrimos el periodo del pasado individual en el que ese egoísmo y las emociones de deseo aún hacia los más allegados nada tienen de sorprendente. El niño precisamente es aquel que se ama primero a sí mismo y solo después aprende a amar a los demás. Es decir, el verdadero primer objeto de amor no es la madre, es el sujeto mismo, su yo. Entonces, ¿qué? Queremos todo para yo. Egoísta es el que no piensa en mí, ¿ah? Diría uno. El niño se comporta como un pequeño rey que se cree con derecho a todo. Estoy viendo un chiquito en análisis y él dice que él es un emperador. La mamá dijo que era imperativo, por decir hiperactivo. No, es que él lo diagnosticaron imperativo y él se toma en serio, pero no como hiperactivo, sino como emperador. Entonces, imagínense un pequeño emperador, un César en la casa, donde todo el mundo le tiene que obedecer, donde él no obedece ninguna regla, no le hace caso a nadie, ni al papá, ni a la mamá, ni a los hermanos, ni a los maestros, a nadie. Él es la ley y quiere que todo sea ya y lo mejor. El niño entonces se ama primero a sí mismo. El amor a los otros, sacrificar algo de su yo para los otros, eso es un aprendizaje muy difícil de después. Claro, le decimos, no, uno tiene que aprender a compartir y entonces préstele el juguetico y tal cosa. El emperador no quiere prestarle el juguetico a nadie. Es más, quiere el de los otros para él también. Y es todo un proceso educativo transmitir esos valores de solidaridad, de compartir, de amor al otro, de convivencia, porque de manera natural tendemos a una perversidad egoísta en la que queremos todo para nosotros y de manera inmediata. Es decir, que es el principio de la realidad el que nos va sacando del principio del placer infantil que domina, del principio del placer que domina la infancia. La infancia está dominada por el principio del placer. Todo placer, son hedonistas estos chicos. La búsqueda del placer. Inmediato y total. Y la realidad que nos va enseñando que uno tiene que aplazar los placeres, que tiene que conformarse con pocos placeres, con reducidos placeres, que tiene que negociar la circunstancia, aprender a aplazar. Pero el niño que está bajo el principio del placer y el funcionamiento primario del aparato psíquico, nada tiene que ver con la realidad, ni con la frustración, ni con la castración, ni con la privación. Y además hay madres que hacen para que eso siga funcionando así. Entonces van y prestan plata o fían para que el muchachito tenga el objeto que él quiere. Y como ya lo tiene, entonces ya no le importa. Juega con él un tiempo y después lo bota. Porque no es un auténtico deseo. Son caprichos, como el emperador. El emperador es caprichoso. Entonces, claro, ¿cuál es la fuente infantil de esa actitud? Son los complejos familiares. Es más fácil reconocer, por ejemplo, el odio hacia los hermanos.
Pero hay siempre, fue lo que le pasó a este chico, lo que se llama el complejo de intrusión. Porque él era el reyecito, el emperador hasta los 4 años. Intrusión, de intruso. Pero resulta que y además era el hijo tardío de una pareja mayor, que ya sus hermanos tenían 20, 22 años cuando él nació. Entonces el pequeño emperador estaba allí cuando su hermana quedó embarazada y nació su sobrino. Y entonces ya todo el mundo comenzó a decirle: ya no eres el niño, ya hay otro niño, ya tú eres grande, ya tú hablas, ya tú caminas, tienes que compartir. Y todo el amor de la familia se volcó hacia el recién nacido. Por supuesto, ¿qué se generó en el emperador? Odio contra ese nuevo nacido que venía a destronarlo, sobre todo que venía a competirle el amor de su familia, que era todo para él, y no lo pudo superar. Entonces, cada que tenía ocasión, le pegaba, lo maltrataba, lo hacía llorar, lo humillaba, le quitaba las cosas, que es lo que pasa generalmente en el hermano mayor respecto al hermano que le sigue, y en ese que sigue respecto al más pequeño. Y entre menor sea la edad, más es visible que trata al otro como intruso. Cuando dice: ¿de dónde nacen los niños, mami? ¿Quién los trae? No es porque tenga una curiosidad maravillosa, nuestro nuevo Leonardo da Vinci, no. Es porque él quiere que se lo lleve, que la cigüeña se lo vuelva a llevar. Si lo compraron en Carrefour, que lo devuelvan. Él no quiere que esté ahí. Y otros casos de chicos que traté hace muchos años, había uno en particular que comenzó a desarrollar un pequeño juego, y era que todo lo que estaba al alcance de su mano lo tiraba por el balcón, cuando le nació el hermanito. Y un día la madre medio se descuidó haciendo teteros, una cosa, y cuando llegó, él estaba arrastrando de la sábana al hermanito para tirarlo también por el balcón. Quería deshacerse de él, pero todo esto después cae sobre la amnesia infantil. Pero son actos asesinos. Si se deja, tira al hermanito por el balcón, sin ningún problema. ¿Por qué? Lloraba mucho. Y lo critican. Vea, un asesino a chillar todo el día, no va al baño, se orina, llora, no tiene dientes, es muy feo. Como quien dice, ¿por qué lo quieren tanto? Son los celos infantiles. Primero hacia el hermano. Y dice Freud, es un estilo de sentimientos que luego se cambian un poquito, pero que siguen inconscientemente trabajando en todas las relaciones con los pares. Después va a ser con los de la guardería, después va a ser con los del colegio, con los de la universidad, con los compañeros de trabajo. Esa pequeña rivalidad tiene su origen en el complejo de intrusión. Y ahí hay amor y hay odio. Hay amor y hay odio. Las chicas, por ejemplo, que les toca sobrevivir en una fratría de hermanos, entonces tienen que volverse rudas. Eso enseguida lo reproducen en sus relaciones amorosas. Son rudas también. Porque ahí hay una cosa de hermanos que marca. Incluso el hijo único, porque este era en cierto modo un hijo único, sus hermanos ya eran mayores, enseguida con el sobrino, con el primo, con el compañerito de la guardería, etcétera, etcétera. Con una idea de mortificar al otro o a la otra. ¿Por qué le cascaste? Porque es muy chillona. Y claro, ¿cómo no va a chillar si siempre va y la casca? Es que es muy chillona y ¡pah! La casca. Chillona. ¡Pum! Ahí tenemos una cosa que se olvida y que aparece en los sueños. La muerte del hermano. Entonces ya adulto, ay no, qué pesar que se muera mi hermano, cómo lo quiero, cómo después de que nos reconciliamos, cómo hemos vivido de cosas juntos, etcétera. Es el deseo infantil que subyace. Lo mismo la muerte de los padres.
ya con el complejo ya no de intrusión, sino del complejo de Edipo. Ahora, respecto a los padres, lo que pasa es que el amor hacia los padres está sacralizado en nuestra cultura. Honrar padre y madre, es decir, que ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con ningún acto contra los padres, pero en la infancia los padres eran también objetos de odio y no tenían ningún problema en ir y encender a pata a la mamá del muchachito. Cuando llegan, ay, no sé qué hacer con él, no me obedece, voy a tener que llevarlo a un reformatorio. ¿Cuántos años tiene? 3, pero ¿cómo así? Persona de 80 kilos que no puede con uno de 3 años, que tendrá que 10, 12 kilos. Es que él nos enciende a pata y nos tenemos que encerrar y le sigue dando pata a la puerta. Pero ¿cómo así? Con odio. Entonces ese odio infantil hacia el papá, hacia la mamá, queda en lo inconsciente. Y después puede manifestarse en la vida adulta como un sueño en el que muere el padre. Y claro, llorábamos, tal cosa, en fin, pero yo cómo voy a desear que mi padre muera. Eso en hoy, en la posición de hoy, pero en la infancia sí se deseaba eso. Di, Viviana. Claro que sí, pero fíjate que tuvo que haber un proceso adulto para eso, porque generalmente eso queda con la amnesia reprimido y más bien producen culpa el tener ese tipo de ideas, de sentimientos. Produce culpa por la sacralización que tenemos a nivel cultural, la relación del hijo con el padre. Por supuesto, un análisis saca eso también a la luz y lo saca para elaborarlo, para repensarlo, para verlo desde otra perspectiva. Todo esto pues para decirnos que esa dimensión perversa que llamamos en los adultos, que entendemos como perverso, por ejemplo, la zoofilia. Nos parece aterrador que en ciertas culturas colombianas los adolescentes se inicien en la sexualidad con animales, que con la burra, que con el marrano, que con la gallina, qué sé yo, siempre hay historias así. En un adulto eso se llama perversión. Pero los niños no sienten esa distancia con los animales que sentimos los adultos. Incluso muchas veces los niños se sienten más próximos a los animales que a los adultos de la casa. Ellos juegan con el perro, duermen con el perro, están todo el tiempo con él, es como si el perrito fuera un par. Y cuando se muere el perrito es como si se le hubiera muerto el hermano. Es una cosa trágica. ¿Por qué? Porque con el perro tenía una intimidad psíquica próxima de jugar, de dormir juntos, de estar ahí, más que con el adulto que lo quería normatizar. Entonces, claro, en el adulto lo vemos como una perversión, pero en el niño nos parece natural que tenga esa proximidad con el animal. El asco. El asco se instala también en esta latencia, que es el momento, digo, que se arma la amnesia. Entonces, ay, soñé que estábamos comiendo algo y de pronto eso se nos convirtió en mierda. Ay, qué asco. Pero el muchachito chiquito no tiene ningún problema de comer mierda, de untársela, de decorar la casa. Entonces ahí ya sí no es perversión, sino que es natural. Es decir, normalizamos la perversión infantil. Pero eso, como no hay tiempo en el inconsciente, sigue jugando en nosotros. El niño no tiene problema con eso porque no tiene moral. El niño es inmoral. El niño es impudoroso. El niño es un sinvergüenza. No tiene vergüenza. Puede volarse y andar por ahí en pelota en la calle o en la casa y está muy feliz de que lo vean y se da palmaditas en la nalga mientras corre. Ya si alguien hace eso adulto, es un exhibicionista, llamemos a la policía, etcétera, etcétera. Pero en el fondo seguimos siendo
a nivel inconsciente los mismos pequeños perversos polimorfos de la infancia.